pero no importa, estamos. Más allá, empiezo ahora a grabar, pero no iba a frenar lo que estábamos viendo para empezarlo de vuelta. Bien, a ver, bombardeo a Plaza de Mayo. ¿Estamos? Bombardeo a la Casa de Gobierno, 16 de junio de 1955, un par de meses antes de lo que va a ser finalmente el golpe a Perón. La pregunta es, en base a lo que vimos, yo no sé si alguna vez supieron que fue bombardeada de esa forma Plaza de Mayo. Sí. Sí, bien, está genial que lo hayan sabido. Los que no, lo saben ahora. Hace un tiempo atrás, cuando se debatía, no sé si cuán al tanto están, digo, cuando se debatía, creo que cambiaron detrás de Casa de Gobierno, había un Cristóbal Colón, una estatua de Cristóbal Colón donada, creo, por la comunidad italiana. Esa estatua hoy está en frente de lo que es el parque, ¿cómo se llama? El aeroparque. Y cuando la sacan de ahí, porque la quieren sacar para poner a Juana Zurduy, que es una líder indigenista revolucionaria, obviamente siempre pensándolo desde el punto de vista de una interpretación histórica, ¿no? Digo, sacás a Colón, que es el que te conquistó, y pones a una nativa mujer, representando un poco el cambio de paradigma del momento. Lo que decían es que en realidad no tenía sentido cambiar a Colón, porque descontextualizar la estatua como que implicaba también como que perdiera significación, no sé si es una palabra histórica, porque al parecer la estatua de Colón, lo que tiene, yo estaba buscando a ver si la encontraba y no la encontraba, lo que tiene son marcas de proyectiles. Estamos, o sea, esa estatua de Colón, obviamente como podría haberle sucedido a cualquier parte de cualquier edificio cercano en ese contexto de bombardeo, lo que recibe son un par de proyectiles que han quedado marcados en esa estatua, y que en realidad tiene sentido entenderlo, o sea, la idea era, tiene sentido dejarla en el lugar donde fue, porque eventualmente lo que te demuestra es que es un resto arquitectónico que de repente refleja un poco de historia. La cambiás a donde está ahora y nada, eventualmente esos proyectiles no dicen absolutamente nada, lo cual es verdad. Pero bien, más allá de ese detalle que no nos suma. A ver, vamos a lo que es golpe de Estado al peronismo. Pregunta, ¿cuáles son los sectores que en esos 9 años de gobierno uno ve como posicionarse progresivamente y no tan progresivamente en contra de la figura de Perón? La élite. Bien, la élite, siempre. Eso es desde el vamos. Estamos, cuando vos decís la élite, ¿a qué te estás refiriendo, Lafos? Lafos fue, ¿no? A los, por ejemplo, a los altos terratenientes. Vamos a ponerlo con el término de ellos, que ellos lo definen, la oligarquía. Oligarquía. Tengo una pregunta, Lafos, ¿esa oligarquía siempre estuvo en contra o es algo nuevo para el 55? Yo creo que desde la asunción de Perón. Bueno. Si no de la asunción, por lo menos desde los primeros años ya es posible dar cuenta de esa oligarquía. Rechaza la experiencia peronista. Por lo menos podemos identificar dos causas para todos los que estén leídos y me hayan seguido como la corriente. ¿Cuáles son esas dos causas por las cuales esa oligarquía, que obviamente hay que poder separarlo, ¿no? Digo, pero vos cuando decís oligarquía dijiste algo así como terrateniente. Vamos a pensar en el sector terrateniente, el gran terrateniente. Ese gran terrateniente, ¿cuáles serían las dos causas que uno podría encontrar que permite explicar ese rechazo del peronismo, hacia el peronismo? Las retenciones al campo, ¿puede ser? Bien, las retenciones al campo, o vamos a ponerle lo que hacía el IAPI, vamos para llamarlas como es, pero pensemos que, ¿por qué te parece que yo, si fuese un gran terrateniente, estaría muy disconforme con ese IAPI? A cualquiera, no te estoy hablando a vos, Lafos, nada más. Porque te están quitando ganancia, creo yo. Da igual, porque por más que vos no vas a ser nunca pobre como consecuencia del IAPI, vas a seguir siendo los sectores más ricos, en realidad considerás que el Estado se está apropiando de un nivel de ganancia que en realidad debería ser privada y debería ser tuya. Además, o sea, ahí tendríamos todos estos grandes sectores del campo desde el vamos muy, muy, muy ofendidos con la figura de Perón.
¿Cuál es el otro? ¿Qué es la otra cosa que te puede llegar a molestar? No sé si capaz lo de las vacaciones, que antes Bien, en la costa estaban los privilegiados, la oligarquía, y después como que bien, empezaron a ir. estamos de acuerdo. Tu molestia con el peronismo es un poco más económica, que tiene que ver con el IAPI, y un poco más cultural. O sea, el propio peronismo construyó esta dualidad como pueblo-oligarquía, y el propio peronismo te ha como formado como el enemigo del pueblo, de lo nacional, y el propio peronismo lo que ha dado es un montón de situaciones o de beneficios para que, y vos te encontraste con tus espacios naturalmente de sociabilidad inundados por un grupo poblacional con el que vos no querés tratar. Estamos, que son esto, ahí estaría como esta parte de conflicto cultural. Entonces, ahí tenemos una oligarquía más que, más que interesada, en este caso, por la eliminación del peronismo. Busquemos otro sector interno, ¿no? ¿Qué otro sector interno rechaza el peronismo? La iglesia. La La iglesia. iglesia. Pregunta, la misma pregunta que hacemos con oligarquía. ¿Desde siempre el rechazo o en los últimos tiempos el rechazo? En Creo los que en los últimos últimos tiempos. tiempos. Bien, a diferencia de la oligarquía, la iglesia fue mutando. La iglesia es un gran, a ver, una gran base del peronismo de principio. Y para entender por qué es una gran base del peronismo de principio, hay que entender que la iglesia ve en el peronismo, y a ver si esto lo logran entender, creería que sí. La iglesia ve en el peronismo un gran medio para erradicar el comunismo. A ver si alguien me da una mano para explicar eso. Siempre pensando que la iglesia es anticomunista, porque el comunismo es anti-iglesia. Bueno, un ejemplo de lo que quería hacer el peronismo era avanzar sobre tierras de beneficencia. Pará, un segundo, porque eso es después. Lo que yo digo es, ¿por qué originalmente la iglesia está a favor del peronismo? Primero, yo les decía, la iglesia ve en el peronismo una solución al comunismo. Siempre pensemos en el contexto de Guerra Fría, y obviamente la iglesia tiene un par de beneficios otorgados, ¿no? Digo, pero ¿por qué ve en el peronismo la solución al comunismo en Argentina? Porque quizás Perón sería como lo más cercano al intermedio entre tener comunismo y tener, según la iglesia, una sociedad estable, digamos, porque como que Perón reunía las ideas de la clase obrera y les como que en vez de que ellos tuviesen que recurrir al comunismo, les proponía otra opción, que no era comunismo, pero les escuchaba igual. Exactamente, o sea, uno sabe que la base de apoyo del comunismo son los sectores bajos. Entonces, si uno sabe que los sectores bajos son es esa base potencial que engrosaría las filas del comunismo en un mundo de guerra fría, siempre pensémoslo, en realidad el peronismo vendría a ser una solución, porque con sus políticas de Estado benefactor lo que haría es darles a entender a esos obreros argentinos que en realidad el capitalismo no es tan malo. Entonces, mientras más comprometidos estén esos obreros con el peronismo, menos chances va a haber de que exista realmente una posibilidad comunista en Argentina. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo llega a esa reflexión? Sí. Entonces, obviamente, como contrapartida de eso, la iglesia también recibe ciertos beneficios. Nunca hay que olvidarse que la iglesia durante el peronismo consigue, por ejemplo, imponer religión como materia en las escuelas públicas. Entonces, eso obviamente es una especie de concesión que en realidad el Estado toma a un sector que se manifiesta a favor. Progresivamente lo que encontramos es que la iglesia de a poquito empieza como a distanciarse de ese peronismo. Múltiples causas, ahí sí decía Paz. ¿Qué tenés, Paz? ¿Qué elementos empiezan a aparecer de ese peronismo que empieza a disgustar a la iglesia? Y ahí es cuando se empieza a mostrar la verticalidad, porque se suprime la enseñanza religiosa en las escuelas y se empieza a instaurar ese culto laico
o sea que no hay religión. Tal cual. Y después también la fundación, que era la que manejaba Evita, pero que ya en ese momento estaba muerta, quería avanzar sobre terrenos de beneficencia de la iglesia. Estamos de Entonces eso era acuerdo. lo que molestaba. Estamos de acuerdo. O sea, sobre el terreno de beneficencia, aquel que está pensando en un terreno en tierra, no es en tierra. Vamos, a ver. Lo que empieza es casi ridículo si no se pone a pensarlo. Lo que empieza a suceder es como empiezan a competir por el terreno de la caridad. O sea, ¿quién es más caritativo que el otro? La iglesia entiende que todo lo que tiene que ver con cuestiones de caridad le corresponde. O sea, piense, no sé, Cáritas. Y obviamente ese terreno como de caridad también empieza a ser como absorbido por fundaciones, como dice Paz, como fundaciones como la Fundación Eva Perón, o hay un montón de cosas que han surgido que tienen que ver con caridad o con hacerse cargo de los niños, hay una cosa que se llama la ciudad infantil. La ciudad infantil es como si fuese, como que ellos, es una construcción, es una gran vivienda, es como un gran orfanato en donde ellos van recuperando niños de diferentes lugares del país, los van trayendo a Buenos Aires y los van criando cual condiciones de clase media, por decirlo de alguna forma. Entonces, obviamente esas cuestiones de caridad empiezan como a generar cierto rechazo. Decía recién ahí Paz, esta idea de la muerte, obviamente, en el medio de Eva Perón, en el 52, si no me equivoco. Y de la mano de eso también surge otro problema, porque cuando muere Eva, se produce todo un proceso como de comillas, comillas, divinización de la figura de Eva, o sea, esta idea de Santa Eva, y eso empieza como a sonar como muy mal desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Por qué empieza a sonar muy mal? Y porque la comparación es rara. O sea, para la iglesia que se toma muy en serio los santos, que alguien que no lo es y que encima no tiene ideales que sean los de la iglesia, es molesto, supongo. Total, aparte hay una cuestión de monopolio. La Iglesia tiene un monopolio, lo cual es lógico porque son sus santos. La Iglesia tiene un monopolio de beatificación de personas. Vos no podés decir que vos sos, no sé, tienen unas pavadas, pero para que ustedes, no sé si alguna vez lo escucharon, Gilda, Santa Gilda. Y vos decís, ¿Santa Gilda dónde? O sea, en realidad Gilda no es santa. O el gauchito Giro, un montón de creencias populares que en realidad, cuando uno los ve, obviamente los respeta porque hay un montón de gente que cree en eso, pero en realidad no son santos, o sea, no son católicos, porque para que sean católicos tienen que pasar por un proceso de bla, 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 y eventualmente ahí llegas a ser, pero tiene el monopolio la iglesia de beatificación. Entonces, cuando empieza a haber toda una cuestión un poco mística y un poco religiosa sobre la figura de Eva, medio que la iglesia empieza como a tensarse. Y nada, o sea, obviamente la tensión llega hasta incluso, quema de iglesias, digo. Ahí vieron que en el video aparecía como Corpus Christi, que en realidad es una procesión católica, y esa procesión católica se volvía a su vez como muy política. Entonces, ahí empieza como a radicalizarse la relación entre ellos. ¿Qué otro sector podemos nombrar acá? Perdón, ni hablar una cosa que dice Romero y me parece que no es menor. Cuando la iglesia en un contexto electoral legislativo, Romero dice que surge el Partido Demócrata Cristiano. Y para Romero eso es como fundamental, porque lo que te dice es, en el momento que vos como iglesia creás el Partido Demócrata Cristiano, lo que estás diciendo en la esfera política es que realmente estás dispuesto a competir con Perón, en términos electorales. O sea, entonces ya no es simplemente una rivalidad social, es una rivalidad política. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, claramente no hay vuelta atrás en la relación entre estos dos sectores. ¿Qué más? Los militares. Las fuerzas Militares, armadas. ahí está, sectores militares. Digo, si no, no entenderíamos por qué ese bombardeo. A ver, lo que me importa de sectores militares, hay que recordar que obviamente Perón es militar, o sea, es un general. Pero el tema a tener en cuenta es que Perón progresivamente, a ver, en esta idea de por ahí como de avanzar y de ser como cada vez más
verticalista y de trastocar determinadas cuestiones, lo que el peronismo ha hecho en muchos casos es trastocar los sistemas de ascensos naturales. ¿Estamos? O sea, mientras más avanza el peronismo, quienes por ahí naturalmente tenían la posibilidad de ascender en sus puestos, no eran ascendidos porque lo que se priorizaba era que ascendiera por ahí un general o un militar que fuese peronista. Estamos entonces progresivamente, en vez de que ascienda el que naturalmente debía hacerlo, lo hacía el que estaba más alineado políticamente al presidente. Entonces ahí empieza a generarse un montón de tensiones que en muchos casos son en parte responsables de este alineamiento de grandes partes de las Fuerzas Armadas en contra de la figura de Perón. ¿Quiénes más podemos encontrar? Las Fuerzas Armadas. Acá, sectores militares, Ah, partes. A ver, una clase, ¿por qué? No digo que sea partícipe, yo digo una clase media, a ver, media y baja, que si bien obviamente bancan a full a Perón, porque lo van a bancar sobre todo los que son sectores bajos, tengamos en cuenta que el segundo peronismo no es tan benefactor como uno podría llegar a pensar. Pensemos esto del descongelamiento de alquileres, pensemos la quita de subsidios, o sea, la realidad es que si uno mira, por ejemplo, huelgas o, por ejemplo, movilizaciones, empiezan a haber algunas movilizaciones de reclamos para el final del peronismo, lo cual es algo diferente a ese primer peronismo. Aún así, no estamos habilitados a pensar que los sectores bajos van a golpear a Perón. ¿Qué nos falta en esta ecuación? Que por ahí no es interno. ¿De quiénes reciben un respaldo gigante? ¿Cómo? No, una contra de Estados Unidos, puede ser. Bien, todos estos muchachos reciben un visto bueno por parte de Estados Unidos. Un Estados Unidos que siempre ya sabemos y lo vimos, ha visto con mucha mala gana la figura de Perón y lo que Perón significaba en lo que era un país como Argentina, de las dimensiones y el peso estratégico que tenía. A ver, tan fácil como volver atrás, perdón que yo siempre vuelva, pero me parece que es la mejor forma de relacionar los textos. Pero acá cuando nosotros, recuerdan hace mucho tiempo atrás, hablábamos de características de bloque oriental y bloque occidental, y nosotros marcábamos esto que no era menor, que planteaban los autores de Santillana, para mí muy, muy bien, que decía, bueno, a ver, todos los países del bloque occidental debían ser democracias, y después decía, la democracia fue limitada, ya que los Estados Unidos toleraban la presencia de dictaduras en el sur de Europa, y las fomentaron de forma ocasional en América Latina, Asia, África, si estas les servía para frenar el comunismo. A ver, ¿por qué razón Estados Unidos respalda ese golpe? ¿Qué es lo que realmente molesta de la figura de Perón? Y de toda su experiencia. Que no sea, que no apoye, que sea neutro. Que sea, Eso no sea sé neutro. neutro, pero va para ese lado. A ver, nosotros ya sabemos que Estados Unidos rechaza esa tercera posición del peronismo. O sea, esa neutralidad, en términos, a ver, básicamente sería esa desobediencia, ¿no? Acostumbrados a la obediencia absoluta por parte de todos los países, y si no todos, gran parte de los países de América Latina, convengamos que tener un país como Argentina, con las dimensiones económicas y con el peso geopolítico que tiene Argentina para esa época, con figuras tan relevantes como Perón y Eva, que abiertamente se posicionen no en contra, porque no se ponen en contra de Estados Unidos, pero de repente no son tan obedientes, obviamente a vos como país en un contexto, siempre pensemos 1955, recién iniciada esa Guerra Fría, recién empezando esa pulseada de Estados Unidos-Unión Soviética, en realidad, obviamente, cuando encuentres el momento, vas a intentar sacártelo de encima. ¿Se entiende? A esto habría que agregarle un sector económico muy bancado por Estados Unidos, y volvemos acá. ¿Cuál es ese sector económico que está de repente por detrás también de Estados Unidos? ¿A qué sector industrial no le prestamos atención en este momento?
¿Qué sería el gran capital? ¿O por qué los grandes capitales internacionales van a abrazar este golpe de Estado contra Perón? Internacionales. Sí, internacionales. Puede ser porque Perón quizás como que quería una industria más nacionalista. Perdón, Y no te eso- escuché lo último. Como que quizás porque Perón quería una industria más nacionalista. Tal cual. O sea, si Perón está queriendo cerrar, que es algo que hizo, cerrar su economía porque bla, 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 independencia económica, y vos fomentás todo lo que es industria nacional, naturalmente lo que vas a tener es intentos por entrar, o sea, intentos de grandes empresas por entrar, y vos como sos una economía que está cerrada, obviamente esos intentos por entrar se van a traducir en negativas. Entonces, para estos grandes capitales que se encuentran en el exterior y que por ahí potencialmente querrían tener como una tajada de ese mercado argentino, la economía como más cerrada del peronismo lo va a hacer imposible. Entonces, obviamente, cuando uno sepa que ese golpe de Estado derriba a Perón, a ver, lo que uno tiene que ponerse a pensar, y nos va a servir para la parte que viene, es que en realidad derribar a Perón no es solamente derribar a Perón. ¿Es derribar qué cosa? ¿Qué derribas con Perón? Más allá que a Perón, ¿no? La clase trabajadora, no sé. Podría ser, pero va a seguir estando ahí. ¿Qué es lo que derribas? Porque en realidad uno lo mira como a nivel político, pero en realidad, mal que me pese a mí porque me gusta más lo político, en realidad cada personaje político, ¿qué representa? Una ideología, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué representa además? Un modelo económico. Un modelo económico. Estamos, a ver, cada figura política que tenemos, lo que representa es un modelo socioeconómico. Quiere decir que vos derribás a Perón, pero en realidad lo que estás derribando en 1955 es un modelo socioeconómico, que en este caso nosotros lo conocemos como populismo, Estado benefactor. Lo que vos derribás es un modelo socioeconómico. Entonces, de ahí en más, cuando vos derribás a Perón en esta revolución libertadora, lo que todos estos sectores, o por lo menos deberían darse cuenta ustedes cuando lo ven así, todos estos sectores tienen algo en común. ¿Cuál es el algo en común que tienen? Y por eso golpearon, ¿no? Digo, ¿cuál es el algo común que tienen? Como más liberales. No necesariamente, digo, el rechazo, a ver, a ver, lo que tienen en común es el rechazo a la figura de Perón y su modelo socioeconómico. Eso es lo que los puede aglutinar y por eso todos ellos son en parte responsables de ese golpe. Ahora, gran capital y oligarquía terrateniente. Económicamente, ¿tienen algo en común? Son un sector de élite. Sí, lo único, pero en realidad convengamos que vos tenés oligarquía terrateniente dedicada al campo y gran capital dedicado a producción de máquinas pesadas, bélicas y autos. ¿Tienen los mismos intereses? No. O sea, lo único que los une en un golpe es el rechazo a la figura de Perón. Pero el problema que se nos va a abrir, y de hecho es la historia, por eso por ahí, lo inestable de la historia que nos viene después de Perón, el problema que se nos abre es el intento por sustituir el modelo peronista por uno más o menos de igual de legitimidad. Estamos de igual legitimidad con todo lo que implica intentar crear un modelo alternativo al de Perón y que la mayor parte de la población quiera que ese modelo sea realmente estable. Por eso tenemos un montón de inestabilidad después de la caída del golpe a Perón en el 55. ¿Estamos? O sea, de acá en más, ustedes por ahí no lo saben, digo, hasta que volvamos a tener un gobierno que termine democráticamente la totalidad de su gobierno, tenemos que esperar a Menem en el 89. Estamos, o sea, después del 59 hasta Menem en el 89, que termina su gobierno en el 95 y vuelve a ser reelecto, nunca más un gobierno argentino democrático va a lograr estar todo su tiempo en el poder. Vamos, habría que ver por qué, pero después lo vamos a ver. ¿Llegamos todos?
Pudieron llegar, golpe de Estado a Perón, relacionamos con esa frase inaugural con la que habíamos abierto con Santillana. Vimos que el caso del peronismo es un buen ejemplo de esa frase inaugural. Vas a derribar a aquellos gobiernos que no se alineen totalmente a vos. Y vimos todos los sectores que estuvieron en contra de ese golpe. Lo que nos tocaría de acá en más es intentar ver cómo avanzar lo más que se pueda sobre por lo menos los primeros 3 gobiernos post-Perón, para que ustedes vean la imposibilidad que tienen o las dificultades que tienen como para ponerse de acuerdo para gobernar. Todo el mundo llegó, buenísimo. Hagan el TP. Entiendo que, repito, no me acuerdo, pero entiendo que el lunes que viene no tendríamos encuentro. Puedo meter en el foro, una vez que suba estas 2 clases, un foro que sea de consulta, ¿estamos? O sea, para el TP, por más que no lo suba virtualmente. Y nos encontramos la próxima vez, pero sin lectura. Estamos, porque tengo que ver un poco cómo reorganizar todo para ser bien productivo los últimos 3 meses de clases, que yo entiendo que van a seguir siendo virtuales. Pero nada más, cualquier cosa me consultan y recuerden que van a tener el foro para esas consultas para el TP. Recuerden que es de a 2, ¿ustedes son pares o son impares? Creo que son Impares. ¿Impares? Sí. Bueno, uno de ustedes está en un grupo de 3, así que hay un grupo de 3 y el resto son de 2. Y nada, recuerden hacerlo a través de Drive al mail que ya tienen. Estamos, nada más, muchachos, se pueden ir, descansan, nos vemos en 15 días. Nos Chao. vemos. Chao.